La oración por esta misa de la siguiente. Oh Dios omnipotente y misericordioso, aleja propicio de nosotros todo lo adverso, para que desembarazados de alma y de cuerpo te sirvamos con entera libertad. La epístola, hermanos, renovaos en el interior de vuestra alma y revestidos del hombre nuevo que fue creado conforme a la imagen de Dios, en justicia y santidad verdadera. Por lo cual, renunciando a la mentira, hable verdad cada uno con su prójimo, ya que somos miembros los unos de los otros. Si os enojáis, no queréis pecar. No sea que se os ponga el sol estando todavía airados. No deis entrada al diablo, el que hurtaba ya no hurte. Antes bien, trabaje con sus manos en obras honestas, para que tenga de dónde dar al que padece necesidad. Y el Evangelio es según San Mateo. En aquel tiempo hablaba Jesús a los príncipes de los sacerdotes y a los fariseos en parábolas, diciendo: en el reino de los cielos acontece lo que a cierto rey que celebró las bodas de su hijo y envió sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas no quisieron acudir, envió de nuevo otros criados diciendo: decid a los convidados, mirad que ya he preparado mi banquete, mis toros y los animales cebados están ya muertos, todo está a punto, venid a las bodas. Mas ellos lo despreciaron y se fueron el uno a su granja y el otro a sus negocios. Y los demás se apoderaron de los siervos y después de haberles ultrajado, los mataron. Enterado de ello el rey se irritó y enviando sus ejércitos acabó con aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas están preparadas, mas los antes convidados no han sido dignos. Id pues a las salidas de los caminos y a cuantos hallareis, convidadles a las bodas. Habiendo salido sus siervos a los caminos, reunieron cuantos hallaron, malos y buenos, y se llenaron las salas de convidados. Entró el rey para ver a los comensales y vio allí un hombre que no estaba en el traje nupcial, y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí no teniendo vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a sus ministros: atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Como veíamos en el domingo anterior, nos vamos aproximando a este fin del año litúrgico, que es pues una preparación, aunque remota, pero próxima a ese fin de los tiempos. Y creo que por eso es por lo que el Señor en las parábolas revela cosas pero casi las oculta más, porque no están claras. Y se dirigía a fariseos y autores de la ley, que se sabían perfectamente la escritura de memoria. Esta parábola se refiere a ellos y a nosotros. A nosotros aún no se había dado aquello que se dio con los judíos. Y es que los judíos sabían muy bien que como pueblo elegido tenían el privilegio de ser los primeros en esa comunión de vida, esa comunión de felicidad con Dios. Él les había prometido bienes materiales, promesas de felicidad eterna, terrena, si eran fieles a una alianza que había hecho solamente con ellos. Y este pueblo, que fue preparando durante casi 2000 años, se fue preparando para esperar a este Mesías. Y el Señor puso para guiarles a sacerdotes, escribas, profetas, que fueron los que se encargaron de irles avivando esa esperanza. Llega el Señor, cumplir todas las profecías, anunciándoles que ya se habían cumplido esos tiempos, ese banquete ya estaba próximo a inaugurarse, y este pueblo lo rechaza al Señor, lo condena a muerte, hace que los romanos lo condenen y lo ejecuten. Y eso lo está diciendo el Señor. Rechazan a mis siervos, los ultrajan, los han matado. Y ese rey, que es Él, ese rey que ha hecho unas bodas maravillosas, que es estar en comunión con Él, ese otro nombre de la gloria, del paraíso, del cielo. Este rey, ante ese desprecio, airado sí, pero airado como Dios se aira,
Dios no tiene odio al pecador, le hace justicia. Y cuando la justicia de Dios cae sobre las cabezas de los injustos, de los que han despreciado, es terrible. Y 70 años después, casi 37 años después, mandó a sus tropas, ¿quiénes? Vespasiano y Tito, los romanos, que fueron los que ejecutaron casi al pie de la letra esta parábola. Mataron a esos rebeldes y pegaron fuego a la ciudad. Jerusalén quedó arrasada y los judíos dispersos. Pero como el Señor es generosísimo, Él tiene un banquete preparado en el cielo. Los primeros que dejaron lugares vacíos fueron los ángeles rebeldes. No quisieron servir al Señor, no quisieron adorarlo. Y fueron muchísimos los que salieron del cielo y cayeron en el infierno. Esos lugares vacíos del cielo son los que vamos a llenar, quiera Dios que nosotros, los predestinados a la gloria. Esos lugares eran primero para los judíos. Ellos tienen el boleto de entrada preferencial. No quisieron. Pero después esos lugares seguían allí. Las fiestas estaban preparadas. ¿Por qué? Porque Dios quiere compartir su felicidad con nosotros. Porque nos ama de una forma increíble. Y entonces esos lugares tienen que llenarse. ¿Y qué hace el Señor? Manda por todo el mundo a que todos los que puedan entren en la boda, en la iglesia. Porque la iglesia católica, es el único lugar en el que Dios va a celebrar esas bodas con la humanidad. Y por eso la iglesia tiene clarísimo desde el principio, los modernistas lógicamente, que fuera de la iglesia no hay salvación, no hay convite, no hay entrada para el banquete. ¿Y qué sucede? ¿Quiénes han llenado la iglesia durante 20 siglos? Todo tipo de personas, pueblos enteros, paganos. Y han tenido todos, gracias a Dios, el vestido de la fe. Pero ese vestido es insuficiente. ¿Por qué? Porque ese vestido es incapaz de hacernos dignos del banquete. ¿Por qué? Porque ese vestido tiene que estar perfeccionado con las obras de la fe, que son las de la caridad. ¿Cuál es el vestido nupcial? La gracia. La gracia santificante, no hay otro. Porque también los demonios tienen fe y tiemblan, pero no tienen caridad. Y están excluidos del cielo para siempre. Y claro, como los demonios se saben excluidos para siempre, por la envidia que nos tienen, nos hacen la guerra. Y fíjense lo paradójico. Los más privilegiados, los judíos, al ser ellos mismos autoexcluidos de este banquete, se han convertido en los mayores enemigos de la Iglesia de Cristo. Son los que no quieren que vaya nadie a ese banquete. Y desde el principio, ese pueblo apóstata y deicida se ha convertido en el mayor enemigo de Dios y de su Iglesia. Y de la humanidad con ello. ¿Por qué? Porque están privando a muchísimas personas que acceden a ese banquete. Y en la Iglesia se han infiltrado desde el principio con sus herejías, con sus cismas, con sus errores. Y esto no es conspiranoico, y esto no es más que la pura verdad católica de lo como se interpreta la historia. Pero como Dios es fiel a sus promesas, siempre es fiel. Un resto de ese pueblo infiel se mantendrán fieles a esa promesa y a esa alianza, y ellos sí entrarán por la puerta grande en ese banquete. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué son tantos los llamados y pocos los elegidos? Porque son muy pocos los que quieren ponerse ese traje nupcial, son muy pocos los que quieren revestirse de Cristo. ¿Y qué hay que hacer para vestirse de Cristo? Conversión. ¿Y qué es conversión? Es aborrecer lo malo, aborrecer mis pecados, aborrecer los errores, cambiar mi mente y llamar las cosas como Dios las llama, no como el mundo lo dice.
y después vivir de acuerdo a eso con la gracia que Dios me da para poder hacerlo. Y esto es puro amor de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el amor humano y el amor divino? El amor humano, cuando amamos nosotros a alguien o algo, es porque vemos o suponemos un bien en eso, en esa persona. ¿Sí? Tiene algo que me atrae, algo que me hace amarla, algo que me hace quererla bien. Pero ¿cuál es la fuente de todos los bienes que hay en el mundo y los que tenemos nosotros? Es Dios solamente. Entonces, ¿cómo Dios nos ama? Porque ver algo en nosotros, bueno y atrayente, no tenemos nada fuera de Él. Cuando Dios ama, es porque Él da esa bondad que tenemos y nos la da de un modo generosísimo. Dios ama todo lo que ha creado. Dios ama las piedras, las montañas, el sol. ¿Por qué? Porque les ha dado el ser. Existen. Les ha dado una naturaleza, una culebra. Dios la ama, ¿por qué? Porque la ha hecho culebra. Y la ha hecho así, con esa naturaleza, con esos fines. Igual que ama el oro y el estaño. Lo ha creado así. Y eso es amor común a todas las criaturas que ha hecho. Y igual que a nosotros, Dios nos ha dado todo su amor creador. Pero Dios tiene un amor que es aún mayor, más especial. Es el amor que da a algunos, ofrece a todos. ¿Para qué? Para incorporarlos, para elevarlos a una capacidad nueva que es la de hacerles capaces de conocerle, de hacerles capaces de esperar en sus promesas, de hacerles capaces de participar de su vida. Y con eso, de hacerlos capaces de participar un día en esa gloria que nos promete. No sé si me explico. Claro, por eso es por lo que... Eso es la gracia. Y la gracia, cuando un niño se bautiza y recibe en su cabecita esa agua 3 veces con esa fórmula sacramental, ese niño, además de limpiar del pecado, de pasar de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios, se hace ya ciudadano del cielo, ya tiene ahí el pasaporte, lo tiene que sellar todos los días de su vida, pero gracias a eso podrá un día participar. Dice, por eso, si Dios hizo una obra gigantesca creando de la nada todo, ha hecho una obra mayor redimiéndonos, porque pasar a un alma del pecado a la gracia es más grande que crear 20 universos, 1000 universos. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, la gloria no pasará. Este universo será arrasado por el fuego, pero los que estén salvados no perecerán. Y claro, por eso la gracia de santificante es lo más grande que tenemos. Es poder vivir en este mundo ya un anticipo de la gloria, que no es un nirvana, ni es tampoco un éxtasis continuo, es vivir con los pies en el suelo, con el corazón en el cielo y con la mente deseando las verdades que Dios un día hará realidad y que además las ha anunciado todas. Claro, por eso que dice San Pablo, revestíos del hombre nuevo. ¿Quién es el hombre nuevo? Jesucristo. Para eso se encarnó, para dar a nuestra naturaleza algo que era incapaz de tener por sí misma. Claro, por eso Jesucristo, al encarnarse, su humanidad como la nuestra, unida a la segunda persona, Santísima Trinidad, fue la que nos santificó. Su preciosísima sangre. Todo en Jesucristo es santificador, es vivificador. Claro, por eso, ¡qué locura! No vivir en gracia. Tenemos los sacramentos. Y no me apetece. No, mañana, el año que viene. Estamos ahora juntados, pero bueno, estamos bien así. Oye, se pueden casar, no hay ningún impedimento. Estamos bien así. Bueno. Oye, estamos teniendo un adulterio. Salga de eso. No, estamos a gusto. Además hay gente que nos apoya, gente que nos bendice casi. Oye, estás viviendo en la mentira, estás promoviendo el error con tus libros, tus escritos, estás engañando a la gente.
me da mucho dinero. Digo, bien, soy católico, soy muy creyente. Oye, eres un volcán de ira, de violencia, no es más que ofender. Que se aguanten, soy así. O sea, qué locura. Y tu alma, y tu pasaporte al cielo, ahí está, en el cajón. Es terrible. Y digo terrible porque es que es horripilante. ¿Cómo es posible que vivamos así? Claro, por eso es porque San Pablo dice, os exhorto, o sea, vivir en santidad y justicia, la verdadera. ¿Y cómo? Pidiendo los mandamientos, y es sencillísimo. Y luego, igual que Dios, creándome hombre, me ha dado entendimiento y voluntad para poder discernir cuál es mi razón, lo bueno de lo malo, me da con la gracia la capacidad de creer en sus palabras, de fiarme de él absolutamente y de amarle por ser quien es, porque me ha elegido para eso. ¿Cuántas personas han pasado por ella sin oír estas verdades? Y nosotros las estamos conociendo, las conocemos. Es un compromiso, es una responsabilidad enorme, porque es un regalo inabarcable. Tenemos los sacramentos, tenemos la palabra de Dios, tenemos la tradición de la Iglesia, tenemos 2 dedos de frente para entender lo básico. No hay que estudiar teología para salvarse. Hay que saber el catecismo básico. Hay que saber decir el Padre Nuestro, el credo, creerlo, vivirlo con su gracia. ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, más en rebaja no puede estar el cielo. Bueno, estará cuando nos persigan. Pero seamos sensatos. Revistámonos de ese hombre nuevo que es Jesucristo. Y no hay que quitar la piel. Los aztecas antiguos, los sacerdotes aztecas, que eran paganos, ¿qué hacían? Se revestían con la piel de las víctimas. Dios nos pide eso. Dios nos pide, déjame que sea yo el que viva en ti, porque esa es la gracia, la inhabitación trinitaria en mi alma. Y cuando yo soy consciente de este regalo, de este don maravilloso, entonces, Señor, ¿qué quieres que haga? Estoy a la escucha. ¿Te gusta esto? ¿Te parece bien esto? ¿Cómo quieres que vea esto? ¿Cómo lo juzgo? Contigo. Y esa es la sabiduría que Dios nos otorga con el Espíritu Santo que vive en nosotros. No me interesa. Fantasías, cuentos de viejas. Necio. Porque entonces no quieres saber lo que puedes saber. Entonces prepárate el día del examen. Prepárate. No es amenaza, es abre los ojos. Vive bien. Vive bien con el Señor. Y déjale que te ayude. Y reconoce que eres un miserable, eres un pecador, eres débil, eres incapaz. Claro que sí, ya lo sabe el Señor. Y por eso se ofrece totalmente para ayudarte en todo. En todo. Porque Él quiere hacerte bien en todo. Y a veces ese bien que te hace es un mal. ¿Por qué? Porque tiene que cortarte cositas. Tiene que ponerte límites. Tiene que darte donde no quieres que te den. Para liberarte de esos apegos. Para quitarte ese vicio que traes. Esa forma de pensar que no corresponde con la del Evangelio. Claro, por eso tenemos que vivir en esa constante búsqueda de la verdad. La verdad. Padre, santifícalos en la verdad. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Qué más quiere el Señor? Se nos dice clarísimamente. Entonces, que si tú quieres ser uno conmigo, ¿qué me estorba para que tú puedas ser mío totalmente? Yo mismo. Este mundo que nos deja y el demonio que no hace más que meter en la cabeza con mentiras y falsas ofertas que me van a llevar a la ruina. Por eso es por lo que anhelemos ser de los elegidos. Hagamos méritos para serlo. Porque ya estamos llamados. Todos estamos aquí llamados. ¿Estoy elegido? Depende de ti. ¿Quieres ser un elegido? Pídelo. Vive conforme a eso. Son muchos los llamados, son pocos los elegidos, muy pocos. Así que yo quiero estar ahí
Por eso que nadie se duerma en los laureles, nadie piense que ya está, no, cuidadito, porque nadie estamos con la gracia de la perseverancia final concedida. Nadie, salvo que Dios nos dé ese regalo inmenso de confirmarlo Él, si no nadie. Así que oremos y vigilemos. ¿Y qué traje llevo puesto? ¿Harapos? ¿Pantalones rajados de 15.000 pesos? ¿O llevo ropa digna de católico? Fuera y dentro, en mi cuerpo y en mi alma. Y esto es facilísimo. Es ir ciertamente contra este mundo, pero es ir con el Señor. Entonces, ande yo con el Señor, debería ser todo el mundo. No importa un cacahuate. Porque el cielo vale mucho más que toda esta porquería que nos quieren ofrecer como tesoro y paraíso, que es falso. Y pidamos mucho por nuestra propia conversión, por la de todos. Curas, obispos y laicos. Conversión. Para vivir en la caridad, y para vivir realmente la caridad tenemos que vivir en la verdad, de pensamiento, de palabras, de obras, de deseos y de intenciones. Porque los hipócritas y los cínicos están ya excluidos de eso. ¿Por qué no la buscan? Viven de apariencias, viven de fintas, viven de pantallas. Y eso Dios lo abomina igual que los tibios. Seamos auténticos en la verdad. Veamos unos por otros y sobre todo encomendemos a María Santísima, porque ella es la madre de todos los predestinados. Y ella que más quisiera que todos nos avisemos a estas verdades y a estos deseos que ella y Dios tienen para toda la humanidad. Pues por lo que nosotros no defraudemos y que con nuestra vida humilde y agradecida seamos cada día más dignos de ese premio prometido. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Credo in un Dio, Padre onnipotente, benefactore di cieli e terra, visibilum et invisibilum, in unum Domini Gesù Christus, Filio Dei, Gentium, et ex parte natum Antonia secula, Deum et Deum, Deum verum et Deum verum, Genitum non factum, non substantiarum Patri, per non per facta sum, quid per nos omnes, por nos nascere, et celis, et incarnatus et spiritualis Domini, et Dominus factus est, Christus es adorados de consolidar pasos de Jesucristo, en los diversos especialistas y de escrituras, de la cielo de la patria, que tiene la juventud de su gloria y de sus nombres y de del Espíritu Santo y Domino vivificante, por cui es Padre y Dios del cielo, y el Padre, Figlio y Salvador glorificante, y la luz de los profetas, et una santa, católica, apostólica, confío en el bautismo